Jóvenes, ¿cómo están? Buenos días. ¿Cómo Buenos se días, encuentran todos profesor. ustedes? Ok, listo. ¿Se está escuchando bien? Excelente. Bueno, vamos a continuar con el tema de electrostática. Ya la semana pasada vimos lo que era carga eléctrica, vimos lo que fue fuerza eléctrica, campo eléctrico. Ahora vamos a ver el tema de potencial eléctrico. Y luego una aplicación práctica que son los condensadores, ¿ok? Vamos a continuar con esto. Entonces vamos a justamente revisar de nuevo este tema de campo eléctrico, estas líneas de fuerza las vamos a volver a ver, justamente para hablar del potencial eléctrico, como lo que vamos a ver aquí. Luego vamos a hablar de los condensadores, estos dispositivos que son capaces de almacenar carga eléctrica y en este caso, como consecuencia, energía eléctrica. Entonces, primero vamos a ver qué es lo que es una energía potencial eléctrica. Y como él dice, cuando se realiza trabajo para trasladar una partícula con carga eléctrica Q0 sin aceleración desde muy lejos, donde su energía potencial es cero, hasta situarla en el campo eléctrico de otra partícula con carga eléctrica Q, el sistema de dos partículas adquiere energía potencial eléctrica. Bueno, en simples palabras, si tú tienes una carga Q0 y luego la quieres trasladar lentamente hacia esa carga Q, entonces la energía potencial va a ser esa de ahí. Es el trabajo que se necesita para llevar esta carga de este punto hacia ese otro punto. ¿De acuerdo? Entonces, en realidad, la energía eléctrica, sin tener en cuenta esta definición física un poco que podría resultarles confusa, pero ahí la tienen para que la puedan leer. Se podría simplemente resumir, si tienes dos cargas, carga Q y carga Q0, ¿de acuerdo? La energía potencial eléctrica se define como la constante por la carga Q sub 0 que está aquí, con su signo. Si la carga es positiva, llevará signo positivo. Si la carga es negativa, llevará signo negativo. Por la carga Q, también con su signo. Si la carga es positiva, positivo. Si la carga es negativa, es negativo. Entre el R. R es la distancia de separación entre las dos cargas. ¿Ok? Entonces, como hemos visto de que estamos teniendo en cuenta el signo de las cargas, entonces esta energía potencial va a ser o bien positiva o bien negativa. ¿Ok? Entonces, tendremos energía potencial, en este caso, negativa cuando los signos de las cargas sean diferentes. Y tendremos energía potencial positiva cuando los signos de las cargas sean iguales. ¿Ok? Ahora, si te das cuenta, esta fórmula se parece mucho a a la ley de Coulomb. Tiene un aire, ¿no? Solamente de que en este caso es una gran diferencia en realidad, pero tiene un aspecto, mejor dicho. Es una gran diferencia que el R no está elevado al cuadrado, sino simplemente a la 1. ¿Ok? Entonces no te confundas con la ley de Coulomb. La ley de Coulomb es, para empezar, el valor absoluto de las cargas y luego es este R al cuadrado, pero en este caso, para calcular la energía potencial eléctrica, simplemente es el R a la 1, o simplemente R, ¿ok? Bien, jóvenes. Entonces, en este caso, Q0 y Q son valores algebraicos de las cargas. Deben incluir el signo de estos valores. R es la distancia entre las partículas, en este caso, y K es la constante eléctrica en el aire o en el vacío, que es 9 por 10 a la 9 joules metros entre coulomb al cuadrado. Jóvenes. Y bueno, como cualquier unidad en el sistema internacional de energía, esta energía potencial eléctrica está dado por los joules, ¿ok? Está dado por esos joules. A ver, ¿cómo vamos ahí? Ok, jóvenes. Vamos a continuar. Algunas observaciones. Por ejemplo, si tú tienes tres cargas, Q1, Q2 y Q3. ¿Cómo calculamos esta energía potencial eléctrica? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo vamos a tomar de a pares. O sea, en este caso, primero Q1 y Q sub 2
como si el Q sub 3 no existiese y calculamos su energía potencial, eh, en este caso eléctrica. Luego, la carga Q sub 2 y Q sub 3, las dos solamente como si el Q sub 1 no existiese y le calculamos la energía potencial eléctrica. Y algo análogo con Q sub 1 y Q sub 3, solamente las dos cargas las vamos a tener en cuenta como si no existiese la carga Q sub 2 y de nuevo calculamos para estas dos cargas la energía potencial eléctrica. Entonces, ¿qué hacemos al final? Sumamos. Sería de este tipo. Esta Q sub 1 y Q sub 2 entre R1 y R2 es la energía potencial eléctrica debido a la carga 1 y a la carga 2. Ese segundo término, Q sub 2 por Q sub 3 entre R2 y R3, es la energía potencial eléctrica, todo ese término, debido a la carga 2 y a la carga 3. Y así sucesivamente. Esta sería la energía potencial eléctrica debido a la carga 1 y a la carga 3, porque acá está Q sub 1 y Q sub 3. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, de esa manera se trataría los problemas con tres cargas para calcular la energía potencial eléctrica de tres cargas. ¿Ok? Y ya vino en examen de admisión este tipo de problemas. Para cuatro cargas ya no sería muy práctico, ¿no? Ya saldrían más combinaciones en este caso. Entonces, es suficiente en este caso solamente tener en cuenta hasta este caso de tres cargas, nada más. Bueno. Entonces, esto habla de, de la energía potencial eléctrica final menos la inicial, te da el trabajo, en este caso, de la fuerza externa, cuando esta partícula ha sido trasladada sin aceleración. ¿Ok? Esa es una observación que ahí la puedes leer. Bien, jóvenes, entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a remarcar los puntos más importantes aquí, ¿ok? A ver. Potencial eléctrico. Es una cantidad escalar, o sea, se trata de un número, que indica la energía potencial eléctrica por unidad de carga eléctrica. Entonces, de esta manera matemáticamente se define este potencial eléctrico. Unidades son los voltios, ¿ok? Donde Q0 es la carga eléctrica de prueba. Y de nuevo, ¿no? El punto de que tú tienes una carga en una posición muy, muy lejana, y luego la trasladas de manera lenta hacia una posición final. ¿Ok? Ese es el punto en este caso. Pero bueno, en simples palabras, el potencial eléctrico de una carga puntual, eso es lo que a nosotros nos interesa, para una carga positiva será la siguiente. Tienes una carga positiva, a una cierta distancia de esta carga positiva quieres calcular este potencial eléctrico y se va a hacer de la siguiente manera. Primero, tener en cuenta qué distancia ese punto está de la carga. Una distancia R en este caso. Entonces estaría dada por esa fórmula. Signo positivo, ¿por qué? Porque esta carga es positiva. Q es la constante eléctrica. K es la constante eléctrica. Q es la carga, en este caso, que genera todo el campo eléctrico. Pero como la carga es positiva, acá se le coloca valor absoluto, ¿ok? El valor absoluto. Y entre R, la distancia de la carga, al punto P. Ese sería el punto, la distancia R. Entonces, de esa manera se calcularía un potencial eléctrico, en este caso de una carga positiva, y que por ende también sería positivo. A este también se le llama potencial eléctrico de repulsión, jóvenes. Ahora, carga negativa. Si tú tienes en este caso una carga de signo negativo, ¿ok? Y a una cierta distancia, R, en el punto P, quieres calcular el potencial eléctrico debido a esa carga de signo negativo. Entonces, va a ser algo muy análogo. En este caso, esta sería la fórmula para calcular esta carga, el potencial eléctrico debido a la carga negativa. En este caso, jóvenes, como se trata de una carga de signo negativo, acá irá el signo menos, si te das cuenta. Y acá irá la constante eléctrica por la carga con valor absoluto, porque el signo ya salió, jóvenes, ¿ok? Ya no es necesario que vuelvas a introducir la carga con su signo negativo, ya no.
El signo ya salió. ¿De acuerdo? Y este sería R, la distancia entre la carga y el punto P. Y se acabó, jóvenes. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, el potencial eléctrico de esta carga negativa en el punto P también será negativo. Y a este potencial eléctrico se le llama potencial eléctrico de atracción. ¿De acuerdo, jóvenes? Ahora, ¿qué más? Donde Q es la magnitud de la carga, estamos hablando del valor absoluto del valor de la carga. ¿De acuerdo? Tú al valor de la carga le colocas valor absoluto y siempre te va a dar un número positivo. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien. Observaciones. Acá tenemos la primera observación. ¿Qué pasaría si nosotros tenemos dos o más cargas y queremos calcular el potencial eléctrico en cualquier punto? Entonces, en simples palabras, lo que vamos a hacer es sumar el potencial eléctrico debido a la carga Q1 y luego el potencial eléctrico de la carga Q2. Los cálculos del potencial eléctrico de la carga Q1 y Q2 son en el mismo punto P. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, en este caso, la distancia entre Q1 y el P es R1 y la distancia entre Q2 y P sería R2. Entonces, el potencial eléctrico debido a esas dos cargas sería el potencial eléctrico de la carga Q1 más el potencial eléctrico de la carga Q2. Ese sería el potencial eléctrico total en el punto P. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. Ahora, la gráfica del potencial eléctrico en función de la distancia. Acá tenemos en el eje vertical al potencial eléctrico, eje horizontal a la distancia R, desde la carga hasta el punto. Y tendría más o menos una forma de ese tipo, ¿ok? Esta varía entre 1 entre R, como ustedes lo pueden observar. ¿De acuerdo, jóvenes? Esa sería la gráfica. En este caso tendríamos un potencial eléctrico repulsivo. Y en el otro caso, ¿no? Acá tendríamos casi la misma forma, pero como ustedes saben de que potencial eléctrico para una carga negativa es negativo también, entonces viene desde abajo a la curva, ¿ok? Porque estos potenciales son negativos, por eso que es como la misma curva pero invertida, hacia abajo. Muy bien, ahí tienen las dos gráficas, jóvenes. Estas gráficas están obviamente es en función de 1 entre R, ¿no? Porque el R está en el denominador. Bien, jóvenes, yo creo que con eso ya podemos hacer algunos problemas. Ya con esto podemos hacer problemas, a ver. Vamos a hacer problemas aquí. Mm. Mm. A ver, vamos a ver el problema 2. Vamos a ver el problema 4. ¿Ok? Ajá. Y este ya vemos después. Este problemita lo vemos después. Problema. Empezamos con el problema 2. A ver, empecemos con el problema 2, jóvenes. Dice, se tiene una partícula con carga eléctrica Q positivo, como se muestra en la figura. Si el potencial eléctrico en el punto B es de 40 voltios, determina el potencial eléctrico en el punto A. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, acá tienes una carga, una partícula con carga positiva. Esa, esa carga, eh, esa partícula cargada, vamos a evaluar el potencial eléctrico en dos puntos, en el punto A y en el punto B. ¿De acuerdo? Ahora, dice el dato del problema que el potencial eléctrico en el punto B
es de, en este caso, 40 voltios. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a aplicar la fórmula del potencial eléctrico para el punto B. O sea, teniendo en cuenta que esta es la carga y este es el punto en donde queremos evaluar ese potencial eléctrico. Entonces, sería de la siguiente manera. Por dato, el potencial eléctrico en el punto B es ese señor de ahí. ¿De acuerdo? Entonces, profesor, ¿por qué este? Porque primero estoy evaluando el potencial eléctrico que genera la carga Q en este punto B. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos primero el signo. El signo en este caso es positivo porque la carga es positiva. La constante eléctrica, que es en este caso K, por en este caso la carga que genera el valor absoluto o la magnitud de la carga, es Q, entre la distancia entre la partícula cargada y el punto B, que en este caso por dato del problema sería 2R más 3R, 5R. Acá lo colocamos, 5R. Y eso es igual a 40. Profesor, ¿de dónde sale este 40? Dato del problema, acá te dicen. Si el potencial eléctrico en el punto B es de 40 voltios, por eso que acá se le iguala con 40. Ujú. Entonces, jóvenes, acá inclusive tú podrías deducir, ¿no? Si este 5 lo pasas a multiplicar, que K por Q entre R es 5 por 40. Este 5 ha pasado a multiplicar. Ajá. Y 5 por 40 sería 200. Entonces ya sabemos, no sabemos cuánto vale la carga, no sabemos cuánto vale este R, pero lo que sí sabemos es que la multiplicación en este, dado de este modo da 200 voltios. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a utilizar para calcular el potencial eléctrico en el punto A. ¿De qué manera? De la siguiente manera. Potencial eléctrico en el punto A estaría dado de esta forma. ¿Por eso por qué? Porque el punto A se encuentra ubicado aquí, donde estoy señalando. Aquí es el punto A. Y la distancia entre la partícula cargada y el punto A sería en este caso 2R. ¿De acuerdo? Y es justamente lo que nosotros queremos. Entonces, es constante por la carga, la magnitud de la carga, entre la distancia entre la carga y el punto A, 2R. Recalco de que en este caso el signo es positivo. ¿Por qué? Porque la carga es positiva. Eso está bien dado en la teoría, ¿ok? Y tú dirás, profesor, pero K por Q entre R ya conocemos, vale 200 voltios. Reemplázalo aquí. Entonces esto sería un medio K por Q entre R. K por Q entre R, acá sabemos por el dato anterior que vale 200. Entonces acá lo reemplazamos. En vez de K por Q entre R, colocamos 200. 200 entre 2, 100. Entonces el potencial eléctrico en el punto A, en este caso sería 100 voltios. Alternativa a la letra B. ¿Cómo vamos, jóvenes? ¿Alguna pregunta ahí? Ujú. Listo. Parece que todo claro, ¿no? Espero que sí, jóvenes. Saben, pueden colocar su pregunta en el chat para hacerlo más, más, para hacer una retroalimentación. A ver, jóvenes, ¿cómo vamos? ¿Todo bien, no? Espero que sí. Vamos a ver el problema número 4. ¿Ok? Un problema muy, pero muy parecido al problema que hemos visto hace un momento. Muy parecido. Ahora, claro, en este caso ya tenemos, bueno, en este caso tenemos ya no tenemos una carga, sino tenemos dos cargas, ¿no? Entonces, dice, en los vértices de un triángulo equilátero se encuentran dos partículas con cargas positivas, Q y 3Q. ¿Cómo se muestra en la figura? Determine la diferencia de potencial entre los puntos A y B. En este caso sería BA menos B sub B. En este caso sí se va a considerar la diferencia potencial. Considere los soportes aislantes y ve el punto medio entre las cargas. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, lo único que tenemos que hacer es, obviamente, si queremos saber VA menos B sub B, tenemos que calcular por separado el potencial en el punto A y luego el potencial en el punto B.
¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Tenemos entonces estas cargas, dos cargas en dos vértices de este triángulo equilátero. Ahora, esta carga positiva, en este caso esta carga positiva se encuentra aquí y la otra carga positiva se encontrará a la derecha. Entonces nosotros vamos a calcular el potencial primero. ¿Para qué punto? Para el punto B. ¿Estamos de acuerdo? Para el punto B. Entonces, como el punto B te dice por dato de problema es el punto medio entre las cargas, o sea que la distancia entre Q y B es la misma distancia que entre B y esta carga 3Q, porque te dice que es el punto medio, ¿ok? Entonces, por eso, que si el lado de este triángulo equilátero es D, la distancia entre carga Q y B sería D entre 2 y igual de B hacia 3Q D entre 2, ¿ok? Ahora, hemos dicho hace un momento de que el potencial en este punto B va a ser o va a depender en este caso del el potencial eléctrico generado por esta carga y le tenemos que adicionar el potencial eléctrico generado por esta otra carga. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar. Potencial eléctrico en el punto, en este caso en el punto A. Muy bien. Empecemos por el punto A, en la diapositiva, siguiendo la didáctica de la diapositiva. Entonces, profesor, en el punto A, de la misma manera que habíamos hablado que en el punto B, va a ser en el punto A. En el punto A se calcula el potencial eléctrico debido a esta carga y luego más el potencial eléctrico debido a esta carga en el mismo punto A. Entonces sería K por Q entre D. ¿Cuál es esta? El potencial eléctrico debido a esta carga en el punto A. D es la distancia que separa a la carga y al punto A. ¿De acuerdo? Luego, más el potencial eléctrico debido a esta carga. Sería K por 3Q entre D. ¿Por qué 3Q? Porque la magnitud de la carga es 3Q. Signo positivo porque la carga es positiva. Y D es porque la distancia entre el punto A y la carga de 3Q es D también. ¿De acuerdo? Y haciendo ese cálculo bastante simple, vea el potencial eléctrico, en este caso, en el punto A sería 4Q por K entre D. ¿De acuerdo? Ahora, algo parecido, análogo para el punto B. Ahora, calculemos el potencial en el punto B. Se va a deber al potencial debido a la carga Q y luego al potencial debido a la carga 3Q. Algo muy parecido, jóvenes. Entonces, potencial eléctrico en el punto B es el potencial eléctrico debido a la carga Q, sería K por Q entre D medios, más el potencial eléctrico debido a la carga 3Q, que sería K por 3Q entre D medios. Y haciendo rápidamente las operaciones, te saldría 8K por Q entre D. Jóvenes, entonces ya tenemos todos los valores. Lo único que tenemos que hacer es restar BA menos B sub B, tal cual te indique el problema, ¿de acuerdo? La diferencia de potencial en este caso estaría de menos 4K por Q entre D, ¿de acuerdo? Restando BA y B sub B. Alternativa a la letra A. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien, vamos a ver cómo vamos en el chat. Todo claro. Ujú. Muy bien, jóvenes. Vamos a... Ujú. Excelente. Vamos a continuar, jóvenes. Aquí nos habíamos quedado. Mira, con esta poquita teoría ya estamos haciendo ya, vamos, dos problemas, ¿ok? Así que, en este caso, ¿no? ¿Cuál es el punto aquí clave, jóvenes? Bastante simple. Era el potencial eléctrico, ¿no? A ver, para el repaso. Potencial eléctrico. El potencial eléctrico en cualquier punto, en el punto P, por ejemplo. Este va a ser igual, ¿de acuerdo, joven? La constante eléctrica K, ese que tiene valor de 9 por 10 a 9, ¿te acuerdas? Por la carga con su signo, multiplicado por la carga con su signo.
Carga. Si la carga es positiva, acá le colocas positivo. Si la carga es negativa, acá le colocas negativo. Entre la distancia que separa a la carga y el punto P. Entre la distancia D, por ejemplo. Entonces, si acá tú tienes la carga, una determinada carga, ¿no? Acá tienes una carga Q, por ejemplo, y tú quieres calcular el potencial eléctrico en este punto, por ejemplo, de aquí hasta aquí, este punto que le hemos llamado P, ¿de acuerdo? Sabiendo que la distancia entre la carga y el punto P es una distancia D, entonces el potencial eléctrico se calcula de esta manera. ¿De acuerdo, jóvenes? Eso es lo único que hemos hecho hace un momento. Solamente hemos usado esta formulita de aquí. Muy bien, jovencitos. ¿No hay ninguna pregunta? Vamos a seguir entonces. Todo clarísimo. Estas, si se han dado cuenta, estas diapositivas son el resumen de lo que está en su guía. Es lo mismo, solamente que se está recalcando algunas partes importantes. Y a su vez, ¿no? Lo que está en la guía es un resumen de lo que está en el libro de física de la PREP. ¿De acuerdo? Entonces, si quieren saber más a profundidad, ahí está el libro de física de la presa San Marcos. Ahí está todo lo que necesitamos. Bien, jóvenes, potencial eléctrico de una corteza esférica conductora. Entonces vamos a ver ahora el potencial eléctrico de un cascarón esférico, como algunos libros lo llaman. Aquí tenemos un cascarón con carga eléctrica. La carga total de esa esfera va a ser Q. Y esa esfera tiene un radio R, ¿de acuerdo? Entonces, para puntos interiores a la esfera eh, y en la superficie, el potencial eléctrico va a ser constante. ¿A qué va a ser igual? En este caso, a K por Q entre R, y es constante. Este va a ser el potencial eléctrico. Sin embargo, cuando nosotros nos vamos afuera, para puntos exteriores a la esfera, el potencial eléctrico sería dado por esta fórmula, ¿de acuerdo? Estaría dado por K, por la carga del total de la esfera entre la distancia entre el centro y el punto. R' en este caso lo están llamando. R'. ¿De acuerdo? Esos son. R' es para puntos exteriores a esa esfera hueca. ¿De acuerdo? Donde Q es la carga eléctrica de la esfera, R es el radio de la esfera, y R' son distancias desde el centro de la esfera. ¿De acuerdo, jóvenes? Esto, claro, como consecuencia, si el potencial eléctrico, en este caso, es constante, el campo eléctrico va a ser cero dentro de este cascarón. Y el potencial eléctrico tendrá un valor diferente de cero afuera del cascarón. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, eso también es un detalle bastante interesante a remarcar. Muy bien, muy bien, jóvenes. Entonces, acá dice, ¿no? Observaciones. El potencial eléctrico para puntos exteriores a la corteza esférica es igual al potencial eléctrico de una partícula con la misma carga situada en su centro. Entonces, eso lo voy a remarcar ahora mismo, para que no quede tan en el aire. ¿Qué es lo que quiere decir esto, jóvenes? Es algo bastante simple, bastante práctico. Nosotros tratamos de ser prácticos, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si tú tienes un cascarón esférico? Un cascarón esférico de cierto radio R, por ejemplo. Ahí está. Entonces, un cascarón, o sea, es una esfera hueca. Adentro no hay nada. Y en este caso, obviamente la carga eléctrica va a verse distribuida en toda la superficie del cascarón. ¿De acuerdo, jóvenes? En este caso es una carga positiva. ¿Por qué se trata de esferas metálicas? Las esferas, los metales tienden a perder electrones, por eso que las cargas son positivas. Ok, jóvenes, por eso.
Entonces, acá tenemos nuestro cascarón. Ahora, en efectos prácticos, ¿qué es lo que vamos a hacer, jóvenes? La pregunta es, ¿nosotros vamos a tener en cuenta a la esfera como tal para hacer cálculos de potencial eléctrico? La respuesta es no. Si tú tienes una esfera ubicada, por ejemplo, en este punto O, su centro ubicado en el punto O, ¿de acuerdo? Y tiene un radio R, por ejemplo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Muy simple. Si toda esta esfera tiene una carga total, una carga Q, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esta esfera hueca, cargada con carga Q de radio R, la vamos a transformar como si fuese una carga puntual. O sea, esto es lo mismo, o lo podemos transformar, ratito, lo podemos transformar de la siguiente manera. En este mismo punto O, acá tenemos el puntito O, punto O. Aquí mismo vamos a colocar toda la carga de este cascarón solamente concentrada en este punto O. ¿De acuerdo? Entonces acá va a estar toda la carga concentrada. La carga Q. La carga Q, que en este caso es una carga positiva. ¿Ok? Una carga positiva. Claro, porque la carga en las superficies de la esfera es positiva también. Entonces, para efectos prácticos, jóvenes, una esfera hueca cargada se comporta como una partícula puntual cargada situada en el centro de la esfera hueca. O sea que toda esta esfera hueca se comporta igual que esta partícula con carga Q situada en el centro de la esfera hueca, en el punto O. Entonces lo que vamos a hacer, si vemos esferas huecas de este tipo, las vamos a transformar automáticamente en partículas puntuales. Y nosotros ya sabemos cómo calcular el potencial eléctrico de partículas puntuales, ¿no? ¿Te acuerdas? Facilito tú dices, ¿no, profe? Este es B igual a más, en este caso, colocado de esta manera, constante más menos la carga entre la distancia D, ¿de acuerdo? Tan simple como eso, jóvenes. Entonces, esto es importante, ¿de acuerdo? Vamos a preguntar si todo quedó claro. Bien, todo bien. Ujú. Entonces, eso es lo que te indica justamente esa parte esa parte de la teoría, para que quede un poco más claro, ¿ok? Bien, entonces, ahí está la primera observación. Repetimos, ¿no? El potencial eléctrico para puntos exteriores de la corteza esférica es igual al potencial eléctrico de una partícula con la misma carga Q situada en su centro. ¿De acuerdo? Dos, el campo eléctrico en el exterior de la corteza esférica tiene una dirección radial. ¿De acuerdo? En general, el potencial eléctrico para puntos interiores de un conductor en equilibrio electrostático, así como en su superficie, es constante. 4. En general, la carga eléctrica de un conductor en equilibrio electrostático reside solamente en su superficie, en este caso. 5. La carga eléctrica en el interior de un conductor en equilibrio electrostático es cero. Por consiguiente, el campo eléctrico en su interior también es nulo. Eso, bueno, eso lo vamos a ver de lo siguiente, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, un cuerpo con cargas eléctricas móviles. Entonces, lo que van a hacer las cargas es repelerse cuando tienen el mismo signo y atraerse cuando tienen signos contrarios. Entonces, en este caso no hay equilibrio electrostático. ¿Cuándo habrá equilibrio electrostático? Cuando las cargas eh, se- todas se colocan en la superficie de la esfera, en este caso cargada. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, como dice aquí, ¿no? En general, la carga eléctrica de un conductor en equilibrio electrostático reside solamente en su superficie. Justamente por eso, ¿no? El cuerpo, en este caso la esfera, está con carga positiva, entonces acá tendríamos muchas cargas positivas. Las cargas positivas se van a repeler las unas a las otras. Entonces, por eso
mismo, como hay una fuerza de repulsión entre todas las cargas, es que las cargas se van a situar en la superficie de las esferas metálicas. ¿Ok? Esa es la explicación. Entonces, en este caso, cuando las cargas se encuentran en la superficie de esta esferita, entonces en este caso sí hay equilibrio electrostático. Entonces acá sí habrá equilibrio electrostático, jóvenes. Muy bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Y en este caso, el potencial eléctrico dentro de la esfera va a ser constante. Ahora vamos a ver este concepto de diferencia de potencial o voltaje, ¿de acuerdo? Vamos a verlo de manera bastante detallada porque es un poco difícil de entender. Así que vamos a hacerlo paso a paso. Dice, es el trabajo realizado, ¿ok? Estamos hablando de trabajo, un trabajo mecánico, sobre una unidad de carga, pero ahora estamos dentro de un campo eléctrico. ¿Te acuerdas de las líneas de fuerza de la clase anterior? Claro, ahora estamos dentro de un campo eléctrico. Ahora, vamos a tener lo siguiente. Eso ya lo describo después, este segundo punto. Primero, lo primero. Estas líneas de rojo son las líneas de fuerza de un campo eléctrico. ¿Qué tipo de campo eléctrico, jóvenes, será? Un campo eléctrico uniforme en este caso. ¿Ok? Campo eléctrico uniforme, tienes tus líneas de fuerza totalmente paralelas. Y lo que te indica es que el valor, el módulo del vector campo eléctrico es constante en todo el espacio. A eso se le llama un campo eléctrico uniforme. Muy bien. Ahora, ¿qué más? Tenemos una carga Q0 en el punto A, ¿de acuerdo? Y tú dices, profesor, bueno, esta carga Q0, como está ubicada en este punto, entonces sufrirá una fuerza eléctrica en el mismo sentido que las líneas de el campo, de las líneas de fuerza del campo eléctrico. Entonces, como la carga es positiva, la fuerza eléctrica estará en ese sentido, a favor de esas líneas de fuerza del campo eléctrico. Profesor, si la carga fuese negativa, la flecha sería hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Eso, si quieres, lo repasamos de nuevo. ¿Ok? Siempre es bueno tener en cuenta esto, jóvenes, porque te puedes salvar la vida en un examen de admisión. Entonces, ya. El campo eléctrico. Tenemos este campo eléctrico mm, uniforme, ¿ok? Campo eléctrico uniforme, dibujas tus líneas de fuerza totalmente paralelas, las líneas de fuerza del campo eléctrico. Pongamos que apunten en esta dirección, ¿ok? Muy bien. Ahora, este es el campo eléctrico uniforme. Y tú dirás, ¿por qué es uniforme? Porque las líneas de fuerza son paralelas entre sí. Las líneas de fuerza pueden tener cualquier forma, ¿no? Como habíamos visto en la clase pasada, esas líneas también se pueden curvar y todo eso. Cumplen una serie de restricciones que lo vimos en la clase pasada. Sin embargo, no necesariamente deben ser paralelas. Solo son paralelas cuando el campo eléctrico es uniforme. Ahora, jóvenes, pero eso no es lo que quería yo observar. Yo quería observar esto. Si nosotros tenemos una partícula con carga positiva, por ejemplo, una partícula con carga positiva, una partícula con carga positiva, la pregunta del siglo, esta partícula con carga positiva, dentro de un campo eléctrico uniforme, ¿hacia dónde apuntará la fuerza eléctrica que le genera este campo eléctrico? Bueno, entonces la regla práctica que habíamos dicho, como se trata de una partícula positiva, la fuerza eléctrica tendrá la misma dirección que las líneas de fuerza del campo eléctrico. O sea, si las líneas de fuerza del campo eléctrico apuntan hacia la derecha, por tratarse de una partícula con carga positiva, la fuerza eléctrica también apuntará hacia la derecha, en el mismo sentido que las líneas de fuerza del campo eléctrico. O sea,
hacia esta dirección será la dirección de la fuerza eléctrica, Fe, fuerza eléctrica. ¿De acuerdo, jóvenes? Ahora tú dirás, profesor, ¿y si la carga fuese negativa? Bueno, si la carga fuese negativa, sería lo contrario, ¿cierto? Como la carga es negativa y las líneas de fuerza apuntan hacia la derecha, en este caso, la fuerza eléctrica tendrá sentido contrario a la dirección de las líneas de fuerza. O sea, la fuerza eléctrica tendrá una dirección hacia la izquierda. Ok, jóvenes, hacia la izquierda. ¿Quedó claro? Fuerza eléctrica. ¿Sí? Esa es la diferencia de una partícula positiva dentro de un campo eléctrico y de una partícula negativa dentro de un campo eléctrico uniforme. Y bueno, como vimos en la clase pasada, ¿no? La fuerza eléctrica en este caso se calcula la multiplicación del campo eléctrico por la carga, ¿no? Eso lo vimos en la clase pasada. Acá tienes una carga Q y acá tienes una carga Q, ¿cierto? Q positiva y acá Q negativa. ¿De acuerdo, jóvenes? Eso ya lo hemos visto ya en la clase pasada. Eso vendría a ser una observación. Por eso que nosotros en este dibujito, repasando lo que hemos visto en la clase anterior, cuando tenemos una carga positiva dentro de este campo eléctrico, por tratarse de una carga positiva, la fuerza eléctrica estará a favor, en el mismo sentido, de las líneas de fuerza del campo eléctrico. Por eso que la fuerza eléctrica tendrá ese sentido. ¿De acuerdo, jóvenes? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trasladar sin aceleración, o también si tú lo quieres llamar, en algunos libros dicen trasladar muy lentamente desde el punto A hasta otro punto, por ejemplo, punto B. Pero para hacer ese trabajo, para trasladarlo muy lentamente, nosotros necesitamos de otra fuerza. Esa fuerza la estamos graficando de este color, de rojo. Y es una fuerza. En este caso puede ser una persona o puede ser cualquier cosa, pero no es debida al campo eléctrico. Por eso se le conoce como fuerza externa o fuerza de un agente externo también. Entonces, fíjate, para hacer el traslado sin aceleración de esa partícula desde el punto A hasta otro punto, van a haber actuando dos fuerzas. Primero, la fuerza que le genera el campo eléctrico. Segundo, la fuerza externa. ¿De acuerdo? Entonces, en este punto obviamente habrá una energía potencial en A y esta carga tendrá un determinado potencial eléctrico en A. Eso lo vamos a ver más adelante, no se preocupen. Ahora, si lo queremos trasladar al punto B, en donde en este caso la energía potencial eléctrica en B es mayor a la energía potencial eléctrica en A y el potencial eléctrico en B es mayor al potencial eléctrico en A. Entonces, claro, porque a medida que nosotros nos vamos yendo en sentido contrario de las líneas de fuerza, el potencial eléctrico aumenta. Entonces, ya lo contrario disminuye. Muy bien, jóvenes. Entonces, el trabajo estaría dado por esta resta de energías potenciales. En simples palabras, en simples palabras, jóvenes, el trabajo de la fuerza F es este señor de aquí. ¿De acuerdo? Delta B. Delta B es, en este caso, potencial eléctrico final menos potencial eléctrico en el punto inicial. ¿De acuerdo, jóvenes? Eso lo vamos a hacer ahorita más adelante. Entonces vamos a aclarar algunas cositas que acá dice, ¿ok? Vamos a desmenuzar porque esto es bastante importante. A ver, por ejemplo, respecto a los potenciales eléctricos, tú dirás, profesor, acá nosotros estamos hablando
de que los potenciales eléctricos van disminuyendo, ¿no? En una dirección y van aumentando en otra dirección. Bien, te voy adelantando, jóvenes, a un concepto bastante utilizado que se llama las superficies equipotenciales, ¿ok? Entonces, las superficies equipotenciales, solamente te voy a hablar de un caso para no complicarlo tanto. Superficie equipotencial de generado en este campo eléctrico uniforme serán superficies perpendiculares a estas líneas de fuerza del campo eléctrico. O sea, por ejemplo, una superficie equipotencial en este punto sería, por ejemplo, así. ¿Y qué quiere decir eso? Que la superficie sea equipotencial. Quiere decir que todos los puntos de esa superficie tienen el mismo potencial eléctrico. O sea, si este potencial es de 2 voltios, acá también será de 2 voltios. Y cualquier punto que tú veas de esta superficie perpendicular a estas líneas de fuerza, no te olvides que debe ser perpendicular necesariamente. Cualquier punto de esta misma superficie equipotencial tendrá un valor de potencial eléctrico igual, 2 voltios. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Sí? Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, acá tenemos nuestra superficie equipotencial. La primera. Bien. Ahora, vamos a trazar otra superficie equipotencial. Por ejemplo, esta de aquí. Y de nuevo, como toda superficie equipotencial, debe ser perpendicular a las líneas de fuerza del campo eléctrico. Esto se cumple para todos los casos, jóvenes, pero no voy a hablar de todos los casos por ahora, solamente de este caso especial. Siempre esta superficie equipotencial lo voy a escribir aquí, ¿de acuerdo? Superficies, superficies equipotenciales. Equipotenciales. Muy bien, estas superficies equipotenciales sería esta superficie de aquí, esta superficie de aquí y esta otra superficie de aquí. Y así, jovencitos, nosotros podemos ir trazando más superficies equipotenciales. Por ejemplo, se me ocurre a mí trazar otra superficie equipotencial aquí. Y de nuevo, tiene que cumplir las mismas características, ¿no? Acá debe formar 90 grados, ¿de acuerdo? Y así puedo seguir trazando muchas o infinitas superficies equipotenciales. ¿De acuerdo? Solamente nos vamos a centrar en dos nada más. ¿De acuerdo? Ahora, jóvenes, como en el caso anterior, ¿no? Si el potencial eléctrico en este punto, por ejemplo, es 8 voltios, en todos los puntos de esta misma superficie equipotencial, el potencial debe ser el mismo. Acá debe ser 8 voltios también. Acá debe ser 8 voltios y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, jóvenes, por lo que habíamos venido, por ejemplo, si en siguiendo el ejemplo de los 8 voltios, si en este punto el potencial eléctrico, si en esta superficie equipotencial el potencial eléctrico es de 10 voltios, supongamos que sea así, ¿de acuerdo, jóvenes? Si en este punto el potencial eléctrico es de 10 voltios, lo que te dice la diapositiva anterior es que en este punto, en esta otra superficie equipotencial, el potencial eléctrico va a ser mayor. ¿De acuerdo? El potencial eléctrico es mayor. O sea, acá va a ser, por ejemplo, en esta otra superficie equipotencial, 15 voltios, por ejemplo.
Siempre, siempre, a medida de que tú te vas alejando, ¿no? O sea, en la dirección de las líneas de fuerza del campo eléctrico, el potencial eléctrico de las superficies equipotenciales va a ir decreciendo. Acá sería 15 voltios, acá será 10 voltios. En esta otra superficie equipotencial, por ejemplo, acá será de 5 voltios. En esta otra superficie equipotencial que voy a colocar, acá, por ejemplo, coloco otra superficie equipotencial, acá será de 3 voltios y así sucesivamente. ¿De acuerdo, jóvenes? Hasta que en algún momento se haga cero. En lugares muy próximos se haga cero. No, está claro, jóvenes. Entonces, a medida de que tú te vayas dirigiendo en la dirección de las líneas de fuerza del campo eléctrico, el valor de el potencial eléctrico de estas superficies equipotenciales va disminuyendo. Acá empezó con 15, acá sigue con 10, luego seguirá con 5 y así sucesivamente irá decreciendo. A medida que tú te vayas en la misma dirección de las líneas de fuerza del campo eléctrico. Eso es justamente lo que te indica esta diapositiva de aquí. Por eso estamos tomándole toda la importancia del caso, porque es muy, pero muy importante esto. Entonces, esta flechita te dice, a medida que tú te vayas en esta dirección hacia la izquierda, el B, o sea, potencial eléctrico, aumenta. Caso contrario, si tú te vas para la derecha, ¿ok? El potencial eléctrico disminuye. ¿De acuerdo, jóvenes? O sea, en la dirección de las líneas de fuerza del campo eléctrico, ese potencial disminuye. Muy bien, jóvenes. Entonces, y te dan esa fórmula, ¿no? Esa formulita de ahí. El trabajo del agente externo entre Q0 es la diferencia de potencial o el voltaje en este caso. Entonces, eso también lo vamos a aclarar, jóvenes. A ver, lo vamos a aclarar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en este caso? Bueno, en general, nosotros podemos calcular si queremos trasladar una carga de un punto hacia otro punto, ¿de acuerdo? Por ejemplo, acá podemos poner ejemplos, claro. Por ejemplo, este lo voy a borrar, este también lo voy a borrar. Entonces, si queremos trasladarlo de cualquier punto, desde el punto A hasta el punto B, supongamos que el punto inicial sea el punto I, lo llamamos el punto inicial, y el punto final sea el punto F. O sea, si queremos trasladar la partícula desde el punto inicial hasta el punto final, acá lo voy a colocar, este es el punto inicial, punto inicial. Acá estaría el punto final. ¿Dónde estaría? Aquí. Punto final. Entonces, el trabajo del agente externo, como lo hemos dicho aquí, vamos a colocarlo. Trabajo del agente externo. Creo que lo colocan con L, ¿cierto? Bueno, son notaciones, nada más. Esto es igual. ¿De acuerdo, jóvenes? A valor de la carga con su signo. En este caso hay que tener en cuenta el valor de la carga, el signo de la carga. En este caso, supongamos que la carga sea positiva o negativa, no interesa. ¿De acuerdo? Ahí está. Multiplicado por un delta B. Un delta B. Profesor, ¿qué significa este delta? ¿Qué significa este delta B? Bastante sencillo. Lo que significa es, en el punto inicial, nosotros vamos a tener un determinado potencial eléctrico inicial, BI.
Y en el punto final también tendremos un potencial eléctrico BF. Entonces, el delta B te hace recordar, ¿te acuerdas del delta B? Temperatura final menos temperatura inicial. Delta B, potencial eléctrico final menos potencial eléctrico en el punto inicial. Ajá, o sea que este delta B, jóvenes, delta B, ¿a qué es igual? Delta B es igual potencial eléctrico en el punto final. Siempre es punto final menos punto inicial. O valor final menos valor inicial. En este caso sería potencial eléctrico en el punto final menos, menos el potencial eléctrico en el punto inicial. Sería BI, por ejemplo. Ahí está, joven. Entonces, este delta B estaría dada por esta formulita de aquí. BF menos BI. Entonces, teniendo en cuenta este delta V dado potencial eléctrico en el punto final menos potencial eléctrico en el punto inicial, esto lo reemplazamos en esta fórmula y calculamos automáticamente el trabajo del agente externo. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Y eso para qué? Para trasladar a una partícula de manera muy, pero muy lenta dentro de esta región de campo eléctrico uniforme. ¿De acuerdo, jóvenes? A ver, ¿cómo vamos con las preguntas hasta ahí? Ujú. Listo. Todo bien, ¿no? Bien, estamos desmenuzando eso, ¿no? Estamos tratando de ver un poco más a detalle, porque este es un poco, entiendo que es un poquito complicado. Bien, jovencitos, esta formulita hay que tenerla en cuenta. Vamos a ver una serie de observaciones respecto a esta formulita. Va a venir en la siguiente diapositiva. Esto ya lo tenemos. Ahí está. Entonces, el trabajo del agente externo entre la carga de prueba es igual a esta diferencia de potencial, ¿no? Esta carga, este Q, debe ser considerado con su signo, en este caso, ¿no? Con su signo. También puede ser una carga positiva o puede ser negativa. Acá hay que tener en cuenta el signo. Observaciones. Dice, el trabajo de la fuerza externa no depende de la trayectoria de la carga, solo depende de la diferencia de potencial entre los puntos A y los puntos B. ¿De acuerdo? Entonces el trabajo del agente externo, F, es Q0 por BB menos BA. O sea, potencia eléctrica en el punto final menos potencia eléctrica en el punto inicial. O en simples palabras, Q0 por delta B. El trabajo realizado por la fuerza eléctrica o el campo eléctrico es este mismo pero con signo contrario. ¿Te das cuenta? O sea, tiene la misma forma pero con signo contrario. ¿De acuerdo? Ese sería el trabajo realizado por la fuerza eléctrica. Recuerda que hay dos tipos de fuerzas. Hay fuerza del agente externo, por un lado, y fuerza eléctrica por otro. Entonces, lo único que te está diciendo es que si tú calculas el trabajo del agente externo, ya también calcularías, ya sabrías cuánto vale el trabajo de la fuerza eléctrica, solamente cambiándole el signo. Nada más. ¿De acuerdo? Y claro, como hemos considerado de que la partícula viaja muy lentamente o sin aceleración, entonces el trabajo neto sobre esa partícula debe ser cero. ¿De acuerdo? Entonces, cuando sumas trabajo del agente externo más trabajo de la fuerza eléctrica, te debe dar cero. Eso es justamente por el teorema del trabajo. Y la energía, en este caso, eh, en este caso, lo que habíamos hablado acerca del trabajo neto, ¿te acuerdas? El trabajo neto era sobre un cuerpo era cero en tres condiciones, ¿te acuerdas? ¿Cuál era la primera condición? Cuando el cuerpo estaba en reposo. Primero. Segundo, cuando el cuerpo hacía MRU. Tercero, cuando el cuerpo se mueve muy lentamente. ¿De acuerdo, jóvenes?
Entonces, cuando el cuerpo se mueve muy lentamente, también el trabajo, en este caso, el trabajo neto es igual a cero. En cualquiera de los tres casos. Por eso que la trayectoria que puede seguir esa partícula puede ser cualquiera. Puede dar curvas y todo eso, siempre y cuando sea bastante lento. Claro, y la consecuencia matemática, el trabajo lo pasas a restar, te daría esa expresión. Y lo que habíamos hablado también, el potencial eléctrico disminuye en la dirección del campo eléctrico y aumenta en la dirección opuesta al campo eléctrico, tal cual lo habíamos mencionado hace unos minutos. Eso lo vamos a ver después. Ya, vamos hasta aquí, jóvenes, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos, jóvenes? Todo bien, profesor. Ok, gracias. Vamos a... ¿Qué problemitas podremos hacer aquí? Ejemplo, ¿cuál podría ser? Mm, podría ser esto, ¿no? Ya sabemos, a ver, ya sabemos de que el trabajo del agente externo se calcula de esta manera, ¿no? El valor de la carga con su signo por el voltaje, en este caso, voltaje sería potencial eléctrico en el punto final menos el potencial eléctrico en el punto inicial. ¿De acuerdo? Es el trabajo del agente externo. Y esto es lo que vamos a ver para el problema número uno. El problema número uno está aquí. Ujú. Ok, entonces, dice, la figura muestra una región de campo electrostático y algunas líneas de fuerza. Con relación al trabajo realizado lentamente por el campo eh, sobre las partículas cargadas A, B, C y D, indique verdad o falsedad en las siguientes proposiciones. Bien, jóvenes, entonces aquí hay que reforzar lo siguiente. Hay que reforzar lo siguiente, jóvenes. Esto es algo que trae bastantes confusiones a algunos. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a usar también este gráfico, pero lo vamos a hacer de nuevo todavía, para hacerlo más bonito. Ahí está, para que no quede ninguna duda. Entonces, vamos a dibujar nuestro campo eléctrico de nuevo. Campo eléctrico uniforme. Ahí está tu línea de fuerza, todas bonitas, ¿no? Paralelas entre sí. Todas bonitas. Paralelas. ¿Qué te indican estas líneas de fuerza? Campo eléctrico uniforme. O sea, el campo eléctrico tiene valor constante en toda esta región. Muy bien. Ahora, ¿qué más? Ya. ¿Qué más, jóvenes? Ahora, eh, supongamos de que tenemos aquí el punto inicial. Punto inicial. Punto inicial. ¿Ok? Y acá estará el punto final. O sea, yo tengo una carga, por ejemplo, una carguita aquí, una bolita cargada. Esta carga, esta carga que es una carga Q minúscula, lo voy a poner de otro color. Este lo voy a poner mejor así. Entonces, ahí tengo una partícula con carga, con cierta carga. Esta carga que sea Q minúscula. Esta carguita yo quiero que vaya de un punto inicial a un punto final F. ¿Ok? Entonces, esta carguita, yo creo que hasta ahí no creo que haya problemas, ¿no? Lo único que estamos haciendo es transportar a una carga dentro de un campo eléctrico, como tú te das cuenta, acá tenemos un campo eléctrico E,
a una carga, a esta bolita con carga, la estamos trasladando desde el punto inicial I hasta el punto final F, ¿de acuerdo? Entonces, claro, el punto inicial I tiene un determinado potencial eléctrico inicial. Claro está, eso ya lo hemos mencionado hace un momento, por las superficies equipotenciales, etcétera, etcétera, ¿no? Y el punto final F tiene otro potencial eléctrico final, BF. Ujú, excelente. ¿Qué más, jóvenes? La trayectoria, profesor, interesa. Por ejemplo, ante todo, este traslado se debe realizar de manera muy lenta. Es un transporte muy lento, ¿ok? Profesor, que lo puede hacer de manera rápida. No, no se puede hacer. Tiene que ser muy lento. Entonces, si es muy lento, voy a acá a recalcar porque es crucial acá. Este es un movimiento muy lento, muy lento. Entonces, si es así, jóvenes, entonces la trayectoria que sigue esta partícula puede ser la que tú quieras. Por ejemplo, puede ser que tú le des esta trayectoria, venga por aquí, luego le hagas dar la vuelta y luego termina ahí. ¿De acuerdo? Cualquier trayectoria o alguna otra que se te antoje a ti. Primero lo coloco, primero va por aquí, luego le haces dar dos vueltas y luego termina aquí. Lo importante es que empiece del punto inicial y termine en el punto final. Eso es lo importante. ¿De acuerdo? Entonces, solamente nos quedamos con la trayectoria de amarillo. Nada más. La otra, no. En cualquier caso, jóvenes, sobre esta partícula cargada, la voy a dibujar aquí, van a haber dos fuerzas actuando sobre ella. Dos fuerzas y nada más que dos. ¿Cuál es la primera? La voy a dibujar de color verde. Por ejemplo, la primera fuerza que va a estar actuando sobre ella sería esta fuerza eléctrica. Entonces, esta fuerza eléctrica, Fe, ¿de acuerdo? Sería la primera fuerza que actuaría sobre la partícula. Y la otra fuerza que actúa sobre la partícula sería la fuerza del agente externo. Y esa fuerza del agente externo la voy a dibujar con este otro color. ¿Ok? ¿De acuerdo, jóvenes? F y le voy a poner XT. ¿Ok? XT es externo. F es fuerza eléctrica. Entonces, acá le vamos a colocar, jóvenes, para evitar confusión. Entonces, acá le vamos a poner de manera ordenadita, ¿ya? F, XT, E, XT es la fuerza del agente externo, ¿ok? Fuerza del agente externo, ¿ok? Y la fuerza FE es la fuerza eléctrica o fuerza generado por el campo eléctrico también. Me voy a poner mejor de esa manera. Fuerza generado o generada, fuerza generada por el campo eléctrico. Ujú. Listo. Entonces, jovencito, mira, acá tienes en ese transporte, tienes solamente dos fuerzas actuando. Entonces, si hay dos fuerzas, solamente habrá dos trabajos. Habíamos visto ya hace un momento el cálculo del trabajo del agente externo. A ver, profesor, ¿cómo era? ¿Te acuerdas? Vamos a ver. Entonces, por acá tenemos eh, fuerza del agente externo, FXT. Y por otro lado tenemos la fuerza eléctrica, FE.
o la fuerza generada por el campo eléctrico. Ahora, asociada a esta fuerza del agente externo, uy, ¿eh? Ahí está. Acá está. Asociada a esta fuerza del agente externo tendremos al trabajo del agente externo. Entonces lo vamos a colocar WXT. Trabajo realizado por el agente externo. Y asociada de una manera análoga, asociada a esta fuerza generada por el campo eléctrico, tenemos al trabajo generado por esa fuerza, Fe. Entonces acá, WE. Entonces, la fuerza del agente externo tiene su respectivo trabajo. La fuerza eléctrica también tiene su respectivo trabajo. Y repasando lo que acabamos de ver en las diapositivas, vamos a ver las formulitas. Hay dos formulitas aquí. Dos. Entonces, ya teniendo en cuenta de que esta fuerza del agente externo está relacionada con un trabajo, ¿cómo se calcula el trabajo del agente externo? De la siguiente manera. Sería trabajo, eso tú lo puedes ver en tu libro, está ahí todo bien explicadito, jóvenes. Acá estamos haciendo un repaso nada más. Trabajo generado por el agente externo va a ser igual. Supongamos que esta carga, en un caso general, jovencito, acá vamos a poner el valor de la carga con su signo. Si el signo es positivo, será positivo; si es negativo. Por eso coloco más menos Q por el delta B. Delta B, ¿te acuerdas a qué nos referíamos? ¿Te acuerdas, joven? Eso lo hemos visto hace un momento, ¿cierto? El delta B es la diferencia de potencial, ¿no? El potencial eléctrico en el punto final menos el potencial eléctrico en el punto inicial. Si tú quieres lo repasamos. Profesor, ¿qué era delta B? No me acuerdo, no te preocupes. Delta B es igual a potencial eléctrico en el punto final, BF, menos el potencial eléctrico en el punto inicial, BI. ¿De acuerdo? Ese es el delta B. Profesor, ¿siempre es así? Siempre es así. ¿Ok? Punto final menos punto inicial. Esos deltas significan eso. Entonces, de esta manera, calculas el trabajo del agente externo. Entonces, acá tenemos nuestra primera formulita. Trabajo del agente externo está dado por esa expresión de ahí. Eso es lo que está en tu libro y en las diapositivas. Profesor, pero acá tenemos el trabajo del agente externo, ¿no? Profesor, ¿y el trabajo del campo eléctrico o de la fuerza eléctrica también tiene un trabajo, ¿cierto? Claro, el WE de verde. Entonces sería trabajo del campo eléctrico, WE, es igual. Y si te das cuenta, va a ser lo mismo, pero con signo contrario, con signo cambiado. Entonces acá voy a remarcar con grande, acá el signo negativo. Ahí está, el signo negativo. Y es lo mismo, esta expresión de aquí es la misma. O sea, lo voy a copiar y pegar, ¿ok? Aquí, control C, control V. Ahí está. Entonces, ahí está lo mismo, jovencito. Listo. Entonces, de esa manera se calcula el trabajo de la gente, en este caso, del campo eléctrico, el W. Y si tú te das cuenta, obviamente, el trabajo del agente externo más el trabajo que le genera el campo eléctrico debe ser igual a cero. Es claro, este es obvio, jovencito. ¿De acuerdo? Porque este trabajo es el negativo de ese otro trabajo. Y eso recalcando de que debe ser en un movimiento muy lento. ¿Ok? Y eso los problemas te lo van a indicar. Una partícula se traslada lentamente o sin aceleración en una región de campo eléctrico. Ya te está diciendo ya casi todo ahí. Te está diciendo que estas fórmulas son totalmente válidas. ¿De acuerdo, jóvenes? Más adelante vamos a dar unas acotaciones finales para que esto quede más claro. ¿De acuerdo, joven? Pero
En este caso, yo creo que por aquí estamos bien. Es un pequeño resumen de lo que estamos viendo ahora. ¿Una pregunta hasta ahí? Ujú. Ya. Bueno, entonces yo creo que ya con esto ya nos vamos a entender mejor. En el problema número uno dice, "Mm, la figura muestra una región de campo electrostático y algunas líneas de fuerza con relación al trabajo realizado por el campo sobre las partículas cargadas A, B, C y D, indique verdadero o falso". O sea, estamos hablando, en este caso, del trabajo generado por el campo eléctrico. A tener cuidado con eso. Entonces aquí tenemos cuatro cargas, ¿no? Carga A, carga en B, en C y en D. ¿Y qué te dice la primera proposición? Dice, el trabajo en la dirección del campo sobre la partícula A es menor que sobre la partícula D. Entonces acá va a haber la solución. En este caso, nosotros vemos de que, profesor, usted dirá, acá estas flechitas, estas líneas con flechita, no están uniformes. Claro, no están uniformes, pero acá ves una que sí está, o sea, o una que está recta en este caso, ¿no? Aquí. Y esta te va a dar la idea de que el potencial eléctrico en el punto Y y el potencial eléctrico en el punto X te va a dar la idea de esto de acá. ¿Te acuerdas, joven? A medida que tú vas en la dirección de las líneas, de la línea de fuerza del campo eléctrico, el valor de potencial eléctrico disminuye. Lo mismo que hemos visto ahí hace un momento, estamos aplicando ahora. Entonces, en este caso, ¿no? Dice, si las partículas A y D, acá está, A y D, se trasladan lentamente entre las posiciones X e Y, o sea, entre X e Y, en la proximidad de las cargas más Q y menos Q, el trabajo no depende de la trayectoria. ¿De acuerdo? Eso es lo mismo que hemos visto, ¿cierto? ¿De qué depende, jóvenes? Depende del punto inicial y del punto final. Y eso lo puedes ver en la formulita también, ¿no? ¿Dónde está la fórmula? Aquí. Trabajo depende de tu carga, de la carga que tengas, más o menos Q, ¿de acuerdo? Y depende de este delta V. Delta V es la diferencia del potencial eléctrico final menos el potencial eléctrico inicial. Solamente depende de eso, nada más. Entonces, ¿qué dice aquí? El trabajo no depende de la trayectoria, tal cual lo hemos visto, ¿no? Entonces, el trabajo en A es igual al trabajo en D y es igual a la carga que tengas. Todas tienen la misma carga, ¿de acuerdo? Pueden ser positivas, positivas o negativas, no interesa. Y siempre, en este caso, es el potencial eléctrico final menos el inicial. Tú dirás, profesor, pero acá hay un problema, usted me dice, ¿no? Profesor, acá es Bx menos By. Pero profesor, este Bx es el punto inicial y By es el punto final. ¿Qué ha pasado acá? Lo que pasa es que este es el trabajo, acá te dice bien claro, realizado, ¿dónde está acá? Por el campo eléctrico, por el campo. Y el trabajo realizado por el campo, ¿te acuerdas que era el negativo del trabajo del agente externo? ¿Te acuerdas? A ver, ¿dónde está? Justamente estamos con este señor de aquí. ¿De acuerdo? Naturalmente, este delta V es potencial eléctrico en el punto final menos potencial eléctrico en el punto inicial. Pero como acá les has agregado este signo negativo, ese signo negativo invierte el orden de la resta. Por eso es que en la diapositiva aparece al revés. Es porque están hablando del trabajo realizado por el campo eléctrico. Por eso que aparece al revés. Potencial eléctrico en el punto inicial menos el final. Pero en general, el voltaje delta V se calcula siempre potencial eléctrico en el punto final menos el potencial eléctrico en el punto inicial.
solamente es porque estamos tratando con este menos. Este menos se ha introducido en este delta V. Por eso que aquí te dio, en este caso, Bx menos By. Naturalmente, ¿cómo debería ser? Debería ser menos Q con su signo, By menos Bx. Potencial eléctrico en el punto final menos el potencial eléctrico en el punto inicial. Así debería ser. ¿De acuerdo? Bueno, en este caso, ¿qué te dice, no? El trabajo en la dirección del campo sobre la partícula A es menor que sobre la partícula D. No, son iguales, porque como te acabo de decir, las cargas son iguales y los puntos a los cuales van también son los mismos. Todos van del punto X y parten del punto X y van al punto Y. ¿De acuerdo? Ahora, 2 dice, vamos con la siguiente proposición. El trabajo en la dirección del campo sobre las partículas A, B y D son iguales, entonces acá dice, si la partícula B se traslada lentamente entre las posiciones X y Y, en la proximidad de las cargas más Q y menos Q, el trabajo tampoco depende de la trayectoria. Entonces, en este caso, el trabajo en A y el trabajo en D eran iguales. Ajá. Pero em, para la partícula B, también parte desde el punto inicial X y punto final Y. Y además de eso, la carga es la misma. Entonces, carga igual, puntos inicial y finales iguales, el trabajo es exactamente igual. ¿De acuerdo, jóvenes? Y por lo que ya hemos mencionado, este trabajo debería ser mayor a cero. ¿Está claro, jóvenes, con eso? ¿Sí? Tú dirás, profesor, ¿por qué es mayor a cero? Eso ya lo hemos visto, ¿no? A medida, o sea, el potencial en el punto X mayor al potencial en el punto Y. Si tú tienes un Bx menos By, como el potencial en X mayor, esa resta te va a dar un número positivo. Por eso que todo esto es mayor a cero. ¿De acuerdo, jóvenes? Vamos con la tercera proposición. Esa sería verdadera. Ya, y 3. El trabajo en la dirección del campo sobre la partícula C es negativo. Si te das cuenta, joven, esta es una trampa, ¿no? ¿Por qué? Hasta el momento, A, B y D son cargas con la misma magnitud de carga y con igual signo. Signo positivo, A es positivo, B es positivo y D es positivo. Sin embargo, C no es positivo. C tiene la misma carga, pero es negativo. A tener mucho cuidado. Entonces dice, si la partícula se traslada lentamente entre X y Y, el trabajo tendría la misma forma que en los casos anteriores. Claro, profe, la carga en módulo es negativo. Negativo. Y en este caso, el Bx menos By estaría así y con este signo negativo. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, si te das cuenta, la partícula C parte desde el punto Y desde el punto X al punto Y. Hasta ahí todo bien. Tiene el mismo módulo que las partículas anteriores. Todas son de módulo Q también. Sin embargo, esta es negativa. Y como hemos visto que Q por Bx menos By es positivo, si le aumentas un signo negativo a un número positivo, se vuelve negativo. ¿De acuerdo? Esa sería verdadero también. Muy bien, jóvenes, entonces espero que haya quedado claro hasta aquí. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Alternativa a la letra A. Falso, verdadero, verdadero. Ahí está. Mira, qué bonito. El problema 3. Vamos con el problema 3. Acá me estoy deteniendo porque son problemas un poquito complicados, así que por eso estamos haciendo toda esta teoría. Dice, dos esferas pequeñas cargadas se ubican entre los vértices de un rectángulo, tal como se muestra en la figura. Determina el trabajo realizado por el campo eléctrico al mover la carga de más 2 microcoulomb lentamente desde el punto A hasta el punto B. Esa palabra mágica, ¿no? Lentamente. Ya sabes lo que va a pasar ahí. ¿Ok? Justamente las dos fórmulas que habíamos visto se van a aplicar. Y bueno, entonces aquí tenemos este rectángulo. Y vamos a trasladar desde el punto A hasta el punto B lentamente a esa partícula. Entonces, acá tenemos una carga positiva y una carga negativa. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso, jóvenes?
Nosotros tenemos que calcular, lo primero, el potencial eléctrico en A. El potencial eléctrico en A es el potencial eléctrico debido a la carga Q sub 1, aquí ya está, y el potencial eléctrico debido a la carga Q sub 2, y aquí está. Todo eso, ¿cuánto te da? 1200 voltios. Reemplazando. Ahora, algo parecido para el punto B, potencial eléctrico en B. El potencial eléctrico de la carga 1, aquí está, en el punto B. Y el potencial eléctrico de la carga Q sub 2, aquí está, también para el punto B. Reemplazando la constante eléctrica, el valor de la carga Q sub 1 y Q sub 2. Aquí tenemos estos valores y te sale 300 voltios. Excelente. Entonces, sabemos el potencial eléctrico en el punto A. ¿El punto A qué sería, jóvenes? El punto inicial. Y el punto B sería el punto final. O sea, el trabajo entre A y B. ¿Pero trabajo de qué? Realizado por el campo eléctrico. Ajá, profe, entonces tenemos que tener en cuenta qué formulita, la de esta o esta de aquí. La de abajo, ¿cierto? Claro, trabajo realizado por el campo eléctrico. De nuevo, esta misma formulita tenemos que tener en cuenta. ¿De acuerdo? Es por eso, ¿no? Acá te ponen, trabajo del campo eléctrico es igual al negativo, la carga con su signo, más menos, y este delta B. Delta B es potencial eléctrico en el punto final menos el potencial eléctrico en el punto inicial. Profe, pero lo que había pasado era que este menos pasaba a esta resta, le cambiaba el signo. Trabajo del campo eléctrico es igual a la carga con su signo más menos Q, y debido a este signo negativo, ya no era potencial final menos potencial inicial, sino era ahora potencial eléctrico inicial menos potencial eléctrico final. Entonces, eso es lo que te va a aparecer seguramente en la diapositiva, ¿no? Ellos ya se hicieron la operación rápidamente. Sin embargo, eso a veces trae confusiones, por eso que estamos haciéndolo paso a paso, ¿de acuerdo? Este signo de aquí pasa a esta resta de aquí. Por eso que eh, acá aparece potencial eléctrico inicial menos el potencial eléctrico en el punto final. Pero esto no quiere decir de que eso sea voltaje, no. El voltaje siempre se define de esta manera. Es una definición ya dada. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Estamos trabajando con este trabajo del campo eléctrico. Entonces, eso hay que tener mucho, pero mucho cuidado. ¿Dónde estás? Estás aquí. Entonces, aquí ya como dicen, se pasaron ya de lanza, ¿no? Ya de frente, ¿no? Lo pusieron. Trabajo entre A y B. Ah, ya, entonces, introducieron ese signo negativo que te comenté, ¿cierto? Ese signo negativo ya lo introducieron acá, ya. La carga con su signo, el potencial eléctrico en A, y el potencial eléctrico en A es el punto potencial eléctrico en el punto inicial, y el potencial eléctrico en B, el potencial eléctrico en el punto final. Eso no es voltaje, ¿de acuerdo? Esto no es voltaje, voltaje es lo contrario, es al revés, ¿de acuerdo? Y bueno, acá reemplazas estos valores y el trabajo te sale 1,8 milijoules, alternativa a la letra C. Jovencito, entonces ya con eso, solamente hemos usado, ¿qué fórmulas hemos usado? Hemos usado una formulita nada más, ¿no? Y bueno, la otra formulita es el negativo del anterior. Nada más que eso, jóvenes. O sea, esta formulita es la única que hemos usado. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí. Espero que esté claro, jóvenes. Yo diría que esta es la parte más, una de las más difíciles, ¿no? El problema número 1, problema número 3 son un poco confusas para los estudiantes. A algunos estudiantes les sale esto con signo negativo, por ejemplo. A tener cuidado. A ver, ¿en qué caso sería signo negativo, jóvenes? Cuando el trabajo es del agente externo. Claro, si es un trabajo del agente externo, si te preguntan por el trabajo del agente externo, esto saldría con signo negativo, claramente. ¿De acuerdo? Distingue, joven, tienes que leer bien. ¿Te preguntan por el trabajo del campo eléctrico o te preguntan por el trabajo del agente externo? Hay dos trabajos. Tienes que tener mucho cuidado. ¿Ok? Trabajo del agente externo y trabajo del campo eléctrico son uno el negativo del otro. ¿Bajo qué condición? La condición es que la partícula se traslada lentamente. Muy bien, jóvenes. Ahora vamos a pasar.
¿No hay preguntas hasta ahí? Ya, listo. Vamos a pasar al problema número 5. A ver, jóvenes. Habíamos hablado de esta región de campo, bueno, de campo eléctrico. Vamos a volverlo a dibujar todo, ¿ok? Vamos a dibujar todo. Ya. De nuevo, jóvenes, con nuestras líneas de fuerza. Líneas de fuerza. ¿De acuerdo? Ahí está. Ya te hablé sobre las superficies equipotenciales, ¿no? Acá están las líneas de fuerza de campo eléctrico. Campo eléctrico uniforme. Bueno, le pongo su flechita arriba porque es una magnitud física vectorial. Ahora, una superficie equipotencial, por ejemplo, que esté aquí. Siempre esta superficie equipotencial va a formar, uy, siempre esta superficie equipotencial va a formar 90 grados con las líneas de fuerza. 90 grados, 90 grados. Y colocamos otra superficie equipotencial, por ejemplo, una de aquí. Y como he mencionado anteriormente, también formará 90 grados con estas líneas de fuerza. Profe, entonces supongamos de que el potencial eléctrico en esa superficie equipotencial de morado es VA. Y supongamos de que el potencial eléctrico en la superficie equipotencial en azul es V sub V. Por lo que hemos hablado anteriormente, el valor del potencial eléctrico en V sub A y en B sub B hay una desigualdad. Ya sabemos de antemano cuál es mayor y cuál es menor. ¿Ya te acuerdas? El potencial eléctrico en A es mayor al potencial eléctrico en B. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, si tenemos estos valores de potenciales eléctricos, BA, B sub B, el valor del campo eléctrico, y además de eso, jóvenes, sabemos la distancia entre estas superficies equipotenciales. O sea, sabemos esta distancia D, por ejemplo. Estas superficies equipotenciales tienen una distancia D, o están separadas una distancia D. Entonces, ¿qué relación habrá en este caso entre los potenciales eléctricos, el campo eléctrico y esta distancia D? Sería la siguiente, jóvenes. Primero, ¿cuál es el mayor? ¿Potencial en A o el potencial en B? En A es mayor, entonces sería BA menos B sub B. Esto es igual, ¿de acuerdo? Esta diferencia, BA menos B sub B, porque BA es mayor a B sub B. El campo eléctrico E por la distancia que separa a esas superficies equipotenciales. Esa sería la fórmula que vamos a utilizar en el siguiente problema. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Claro, profesor, hay otra forma más general, un poco más complicada, sí, es la que vamos a poner en la diapositiva, pero de una manera más simple, menos analítica, sería dado de esta manera. ¿De acuerdo? Entonces, para simplificar todo eso, lo estamos explicando de esta forma. Ahorita lo vamos a volver a repasar, porque tenemos que usar, obviamente, la diapositiva. Ahora, justamente lo que le estaba hablando, ¿no? Relación entre la diferencia potencial y el campo eléctrico. Entonces, aquí estamos con lo siguiente. Tienes acá una carga Q, acá la dirección de tu campo eléctrico, acá tendrías tu fuerza eléctrica Fe, y va desde en este caso, del punto A hasta el punto B. Un desplazamiento D, por ejemplo. Y ahí le hacen un tratamiento mucho más analítico, ¿no? Y ahí te sacan, haciendo esos cálculos, que el delta V es menos campo eléctrico por, en este caso, el coseno de teta por el D. Ujú. Esa formulita te dan.
donde es la magnitud del campo eléctrico, la magnitud del desplazamiento. Si el θ es igual a cero, entonces simplemente te queda de este modo, ¿no? Despejando te quedaría de este modo. Si el θ es igual a pi, te quedaría también de este modo, y despejando te quedaría así. ¿De acuerdo, joven? Es un poquito confuso, ¿no? Claro, todo lo que hemos visto anteriormente, en la diapositiva, bueno, en el Paint que hemos hecho, es lo mismo que esto, solamente que esto es más general. Sin embargo, se puede hacer lo mismo para todos los casos. ¿De acuerdo, jóvenes? Y las unidades, obviamente, en este caso del campo eléctrico, serían voltios entre metro. Tú dirás, profesor, pero en la clase anterior dijo que era Newton entre Coulomb. Bueno, son equivalentes los dos. Voltios entre metros y Newton entre Coulomb son totalmente equivalentes. Muy bien, jovencitos. Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Acá están hablando recién de superficies equipotenciales. Eso ahora lo vamos a ver. Entonces, jóvenes, lo podemos aprender de esta manera, así cual lo estamos viendo ahorita, o lo podemos ver de la manera anterior. Eso es indiferente. Cual te parezca mejor sería lo correcto. Cual te parezca más fácil. Entonces, problema número 5. Dice, la figura muestra una región del campo eléctrico uniforme donde la magnitud es de 500 newton entre Coulomb. Determina la diferencia potencial entre los puntos A y C. ¿De acuerdo? Entonces ahí tienes las líneas de fuerza, en este caso es un campo eléctrico uniforme. Y acá tienes el punto A, ahí tienes el punto B, y ahí tienes el punto C. La distancia entre A y B es de 60 centímetros. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros en este caso queremos? Es bastante simple, jovencito. Mira, a ver, voy a tomarle captura de pantalla para hacerlo a nuestro modo, ¿ok? Ya si tú quieres hacerlo del otro modo, estaría excelente también. A ver, vamos a... Ten en cuenta eso, jovencito, ¿de acuerdo? Vamos a ahora eliminar esto. Eliminamos y pegamos. Excelente. Ahora, mira, fíjate lo siguiente. Ya. Profe, acá tenemos que aplicar esta formulita, ¿no? La formulita es bastante sencilla, ¿no? Era BA menos B sub B es igual al campo eléctrico. BA menos B sub B no le voy a poner, le voy a poner BX menos BY. ¿Está bien? Para evitar ahí confusiones. BX menos BY. Pues los valores de X, Y, esos no son relevantes. E por D. La condición, en este caso, para esta formulita, la condición es que Bx es mayor a By necesariamente. Entonces, en este caso, Bx debe ser necesariamente mayor a By. Ah, profe, qué interesante. Entonces, en este caso, ¿cuál sería? Profesor, primero, para empezar, el potencial en el punto C y en el punto B son iguales porque pertenecen a la misma superficie equipotencial, a la misma superficie equipotencial, por eso son iguales, ¿de acuerdo? Entonces, en vez de colocar B sub B, lo puedo colocar B sub C también, o viceversa. Entonces, de entre estos puntos, si va entre A y B, ¿de acuerdo? O entre A y C, porque el potencial en el punto C y el punto B son exactamente iguales, tendríamos lo siguiente. Potencial en el punto B menos el potencial en el punto A es igual al campo eléctrico, que sería de 500. Bueno, lo voy a poner, ya, lo voy a reemplazar de una vez, ¿ya? 500 multiplicado por la distancia que separa a estos dos puntos, o a estas dos superficies equipotenciales. Acá hay una superficie equipotencial, acá hay otra superficie equipotencial. Entonces, la distancia que separa esas dos superficies equipotenciales expresada en metros. Bueno, 60 centímetros sería 6 por 10 a la menos un metro, ¿no? 6 por 10 a la menos un metro, o 0,6, como tú quieras. También es válido. Profe, pero acá sucede algo, lo siguiente, que el potencial en el punto C
y el potencial en el punto B son exactamente iguales porque los dos puntos pertenecen a la misma superficie equipotencial, entonces son iguales, exactamente, entonces en vez de colocar B sub B, coloco B sub C, ¿de acuerdo? Por eso que, por la igualdad que estamos viendo, B sub C, entonces sería menos B sub A, esto es igual, entonces acá sería 6 por 5, o 5 por 6, 30. Acá sería dos ceros con dos ceritos. Y con un cerito 10 a la menos uno sería simplemente 300. 300 voltios. ¿De acuerdo? Esa sería la respuesta para ese problema. Justo B sub C menos B sub A te piden. B sub C menos B sub A, 300 voltios. Esa sería la respuesta, jóvenes. ¿Qué te dice la diapositiva? Lo mismo. ¿De acuerdo? Ahí está. Estamos de acuerdo, jóvenes. ¿Sí? Muy bien. Exactamente igual. Entonces, la diferencia potencial entre A y C, obviamente teniendo en cuenta el punto, bueno, acá lo han tomado al revés, ¿no? Bueno, ya, lo han tomado al revés. Pero bueno, jovencitos, eso sería la idea, ¿no? ¿Qué ha pasado acá? La diferencia potencial entre A y C. Claro, si este señor, el C, es el punto final y el punto A sería el punto inicial. Por eso que lo han tomado de esta manera. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Se puede hacer de esa manera, tranquilamente, o se puede hacer de la otra forma, como lo hemos visto aquí. Estamos... eh, acá hemos omitido, ¿no? Acá hemos omitido. Ay. A ver, yo te hago la pregunta, joven. Yo te hago la pregunta. ¿Cuál era la condición para que este... Mira, acá hay que tener mucho cuidado. Vamos a borrar esto. Tú solito te vas a dar cuenta que hemos omitido algo. ¿Qué ha pasado, profe? ¿Qué ha pasado aquí? Lo que pasa es lo siguiente, pues, joven. Esta fórmula, el Bx y el By. ¿Cuál debe ser mayor? El Bx, obviamente. En este caso, el mayor es el Ba. Eso tiene que tenerse en cuenta. El mayor menos el menor, Ba menos, en este caso, B sub B. Ujú. Ah, pero el Ba sigue siendo el mismo, no importa. Y el B sub B sería B sub C. Pero a ti no te piden Ba menos B sub C, te piden B sub C menos Ba. Simplemente lo multiplicas por el signo negativo y te sale menos 300. Acá hay que tener mucho cuidado, mira, por hacerlo muy rápido, como nos falta poco tiempo, me ha pasado. Pero bueno, entonces, joven, acá hay que tener mucho cuidado. Profesor, ¿cuál es el primero? El Bx tiene que ser mayor al By. Esta es la condición de lo que estamos hablando. Siempre debe ser mayor. Ajá, entonces, por lo que hemos visto ya muchas veces, este potencial en A debe ser mayor al potencial en B. Y se acabó, jovencito. Ahí está. Entonces, B sub C menos B sub A sería signo cambiado, ¿no? Menos B sub A. Multiplicas a todo por menos 300. Signo negativo. Se acabó. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, tú lo puedes hacer de esta manera o lo puedes hacer de la manera como está en la diapositiva. Es exactamente igual. Y no te olvides, esto es importantísimo, jóvenes. Lo voy a remarcar de nuevo. Importantísimo. Tú siempre tienes que ver cuál es mayor y cuál es menor. Bien, jóvenes, hasta ahí. Seguramente nos vamos a quedar unos 5 minutitos más, ¿sí? Sí, Ujú. Entonces, jóvenes, ya esta sería una forma de hacer este problemita. Son problemas, estos son problemas un poco difíciles para los estudiantes porque les parece un poco confuso, pero vamos a ver ahora parte de la teoría. Las diapositivas ayudan bastante. Superficies equipotenciales. Acá están todas las propiedades de estas superficies equipotenciales. La primera propiedad, nosotros decimos, son superficies en donde el potencial eléctrico es el mismo. Segunda, habíamos dicho que las superficies equipotenciales forman 90 grados con las líneas de fuerza. ¿De acuerdo? Y tercero, bueno, hay otras propiedades también. Por ejemplo, que el trabajo, si uno realiza un trabajo, un agente externo, y mueve la carga lentamente, el trabajo sería igual a cero también.
y otras propiedades más. Pero acá estamos visualizando, por ejemplo, estas superficies equipotenciales en forma de placas, ¿no? Son como planos. Y estas otras superficies equipotenciales que son de formas esféricas debido a una carga puntual. Entonces, las superficies equipotenciales no necesariamente son de forma plana, sino también tienen formas esféricas. Depende de la fuente, en este caso de la carga que genera el campo eléctrico. Y como en todo caso siempre forman 90 grados con las líneas de fuerza del campo eléctrico. Observaciones, acá ustedes lo pueden tomar una captura de pantalla, lo voy a dejar para que le tomen esa captura de pantalla. Ahora vamos a hablar de lo condensador. Es un dispositivo que te almacena, en este caso, carga eléctrica y como consecuencia energía eléctrica. Está conformado por una placa positiva y por una placa negativa, con carga negativa. ¿De acuerdo? Esa tiene que ir bueno, conectado en este caso a una pila o batería en este caso. ¿Para qué? Para que se empiece a cargar este condensador. ¿De acuerdo? Entonces, la relación que te, bueno, que te da la carga y el voltaje, en este caso es esta de aquí. Carga es T, que vamos a ver ahora que se llama la capacidad eléctrica por el delta V, que es el voltaje. Donde C es la capacidad o capacitancia y es una constante de proporcionalidad. Esta capacidad eléctrica depende de la geometría, depende del material del cual está construido este condensador. O sea, depende de dos cosas. Geometría, si el condensador es plano, tiene una forma, si es cilíndrico, tiene otra forma. Y el material, si está construido, si hay vacío entre las placas o si hay un dieléctrico, etcétera, etcétera. ¿Ok? Observaciones, ahí está la definición, ¿no?, de capacidad de un condensador. Esa es la definición general. Y ahí están los prefijos para lo que vamos a ver, ¿no? Los mili, los micro, los nano y los pico, ¿no? Son muy usuales. 10 a la -12 faradios y etcétera, etcétera, ¿no? Un picofaradio es un PF y es equivalente a 10 a la -12 faradios. Bueno, eso ya se puede aprender, ¿no? Y más que todo es memoria. Lo mismo que estos jóvenes, ¿cómo calcular la capacidad de un condensador plano de placas paralelas? Lo que te pide el sílabus de la San Marcos. Simplemente sería esta formulita de acá. C igual a epsilon 0 por A entre D. A es el área de las placas expresado en metros al cuadrado. D es la distancia entre las placas expresado en metros. Y epsilon es la permitividad eléctrica en el vacío y tiene este valor. Y está expresado en faradios entre metros. ¿De acuerdo? Y ahí están los valores que ya hemos dicho, ¿cierto? Claro, y en caso general, este epsilon puede tener cualquier valor y va a ser en general mayor a epsilon 0. Observaciones. O sea, un condensador se puede representar de esta manera. De hecho, que lo vamos a representar siempre como dos líneas, una línea y otra línea, de igual longitud. La representación de una batería sería dos líneas, una longitud más corta y una más larga. La longitud más larga sería la de signo positivo, la más corta de signo negativo. Y la de un interruptor estaría más o menos así. ¿De acuerdo? Cuando el interruptor está abierto y cuando el interruptor está cerrado. Ahora vamos a ver las conexiones entre condensadores. Ya con eso estaríamos acabando ya. Vamos a ver que va a haber dos tipos de conexiones. Conexiones en serie, como lo estamos viendo ahí, cada uno con una capacidad C1, C2 y C3. Y lo que nosotros queremos es reducir esos tres condensadores en uno solo, en un condensador que tenga una capacidad equivalente CE, por ejemplo. Entonces, teniendo en cuenta estas propiedades y estas propiedades, la capacidad equivalente de estos tres condensadores en uno solo se calcularía de este modo, como lo indica, ¿no? La suma de las inversas. Este es cuando tenemos condensadores en serie. Para condensadores en paralelo, tenemos tres condensadores conectados de esta forma. Diríamos que estos tres condensadores están en paralelo. ¿Qué se cumple? Que están sujetos bajo el mismo voltaje. Ahí está. Por la conservación de la carga. La carga total debe ser la suma de las cargas, Q1, Q2 y Q3.
En simples palabras, la capacidad equivalente, o sea, estos tres se pueden reemplazar por un solo condensador cuya capacidad equivalente sea la suma de los tres. Entonces, son diferentes formas de calcular la capacidad equivalente de un condensador en paralelo, bueno, en paralelo y en serie. Y bueno, la energía almacenada de un condensador, si tú tienes un condensador, bueno, acá te mencionan, ya te dan una gráfica, eso es un poco más analítico, eso no le vamos a hacer caso. La energía está dada por esta forma, jóvenes, un medio de la carga por el voltaje. Cada condensador tiene una carga asociada y tiene también un voltaje asociado. Sin embargo, si lo quieres poner en función de la capacidad eléctrica, también lo puedes poner de esa manera o de esta otra manera. Que hemos reemplazado acá la fórmula anterior, ¿te acuerdas? La definición de la relación entre carga, capacidad y voltaje. Ese lo hemos utilizado, reemplazándolo aquí, obtenemos estas dos expresiones de abajo. Son totalmente equivalentes. Entonces ya con esto estaríamos rematando. Y los problemas que van a venir a continuación son más, son como se dice, más mecánicos, ¿no? Más mecánicos. Dice, problema número 6. La diferencia de potencial entre los bornes de una batería. A ver. La diferencia de potencial entre los bornes de una batería mostrada es de 12 voltios y la capacidad equivalente de 2,5 microfaradios determina la energía almacenada en el condensador C2. Entonces, acá tenemos estos tres condensadores. Entonces, vemos que estos dos de aquí están en serie. Entonces, lo vamos a operar. Así operamos cuando los condensadores están en serie y te das 0,5 microfaradios. Entonces, tienes finalmente un circuito de este modo y este condensador C2 con el otro de 0,5 están en paralelo. Entonces, de nuevo, ¿no? Aplicando la formulita, te da un condensador equivalente de esta forma. ¿De acuerdo? Entonces, por dato de problema, la capacidad equivalente es de 2,5, en este caso, microfaradios. Entonces, pero por el otro lado, acabas de calcular que la capacidad equivalente es C2 más 0,5. Entonces simplemente lo igualas. La capacidad C2 es 2 microfaradios, ¿no? Profesor, pero solamente hemos puesto el 2, no hemos puesto el micro. Si te das cuenta, ese microfaradio, ese micro 10 a la menos 6, no es necesario colocarlo en estas situaciones, ¿ok? Ahora, la energía almacenada, aquí sí va a ser importante. Es igual a ese valor de ahí, jóvenes, ¿no? Entonces, el C2, un medio de C2. El C2 es 2 microfaradios. O sea, acá tienes que multiplicar, acá, bueno, acá no le han puesto, ¿no? Bueno, acá sí le tienen que poner. 2 por 10 a la menos 6, ¿de acuerdo? En este caso, faradios. Multiplicado por el voltaje que es 12, 2 al cuadrado. Entonces, acá 2 con 2 se cancela, 10 a la menos 6 te quedó, y 2 al cuadrado es 144. 144, te quedó un 10 a la menos 6, pero esos 10 a la menos 6 es micro, sería 144 microjoules. Alternativa a la letra D. ¿De acuerdo, jóvenes? Ahora vamos con el problema 7. Dice, un condensador con capacidad C1 tiene una diferencia potencial de 500 voltios. Se conecta con este condensador en paralelo con otro condensador descargado con capacitancia de 4 microfaradios. Determine la capacitancia C1 si el voltaje es de 100 voltios. Entonces ahí tenemos una conexión inicial. Ahí se cargó totalmente el condensador. Y luego se lo reemplaza por otro, ¿cierto? Entonces, la carga eléctrica que va a tener el condensador de capacidad C1 va a estar dado por esa expresión, ¿de acuerdo? Por la ecuación 1. La conexión final, ¿qué es lo que va a pasar? De que se lo va a conectar con otro condensador, con el C2, ¿de acuerdo? Entonces, la carga eléctrica almacenada en la conexión final sería la suma de Q sub 1 más Q sub 2, ¿de acuerdo? Pero Q sub 1 que es igual a C1 por delta de B de B2 y Q2. Pero ¿por qué delta de B2? ¿Sabes por qué, joven? Está en la diapositiva anterior. Porque C1 y C2 están conectados en paralelo. Por definición, dos condensadores cuando están conectados en paralelo tienen el mismo voltaje, es la definición. Acá está en la teoría. Acá está. Justamente está aquí. ¿Dónde está? Acá está. Delta de B1 es igual a delta de B2 igual a delta de B3 igual a delta de B. O sea que todos estos tres condensadores tienen el mismo voltaje. Eso es lo que se está aprovechando. ¿Ok? Eso hay que tenerlo bastante claro. Y bueno, acá ya empieza, ¿no? Por conservación de la carga. La carga total es Q sub 1 más Q sub 2.
Entonces, reemplazando Q sub 1, mejor dicho, Q sub 1 es C1 por delta de B1, de la ecuación 1. Acá lo tienes. ¿Qué más? Q sub 1 y Q sub 2, acá está, reemplazando lo mismo que tenemos ahí. Simplemente reemplazamos los valores. C1 por delta de B1 es 500. El delta de B2 es 100, delta de B2 es 100. Tienen el mismo voltaje porque están en paralelo. Y simplemente te sale esta ecuación, ¿cierto? Y ahí determinas que C1 es igual a 4 microfaradios, alternativa a la letra A. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, eso es la solución para ese problemita. Y problemita número 8 es todavía más sencillo, ¿no? El problema 7 un poquito más complicado, el problema 8 más sencillo. Dice, la figura muestra una conexión de cuatro condensadores de capacitancias iguales. C igual a 8 nanofaradios. Nano quiere hablarte de 10 a la menos 9, es un prefijo. Si la carga eléctrica almacenada en el sistema es de 160 nanocoulomb, determine la diferencia de potencial entre los puntos A y B. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Todos estos cuatro condensadores lo vas a reducir en uno solo y luego vas a aplicar todas las fórmulas que hemos visto. A ver, acá tenemos dos condensadores en serie. Estos están en serie, entonces los reducimos por esa formulita que estamos viendo aquí en un condensador solo. Entonces acá ahora tenemos tres condensadores, de los cuales dos están en paralelo. Esos dos están o estos tres, mejor dicho, están en paralelo. Estos tres condensadores en paralelo se reducen en uno solo, de capacidad equivalente CE. Entonces, aplicando, ¿no?, capacidad equivalente, los condensadores cuando están en paralelo simplemente los sumas, ¿de acuerdo? Y acá te daría de la capacidad equivalente de 20 nanofaradios. Profe, pero a mí me preguntan la diferencia potencial. Mira, tienes la capacidad equivalente. ¿Qué tienes? Tienes la carga de todo el sistema, o sea, la carga total. ¿Qué puedes aplicar ahí? Esta formulita. Esta formulita de aquí, la que vimos al inicio de la clase, ¿no? Bueno, al inicio de ese capítulo, al inicio de este capítulo, pues esta de aquí. La carga es 160 nanocoulomb. Y la capacidad equivalente es 20 nanofaradios. Ahí el nano se canceló con el nano. O sea, 10 a la menos 9 con un 10 a la menos 9 se canceló. Por eso que ya no lo colocan aquí. Acá de frente nomás lo colocaron 160 y 20. Porque carga está en nanocoulomb y la capacidad equivalente está en nanofaradios. Los nanos se cancelan. Y en este caso te daría 8 voltios, alternativa a la letra B. Estos problemitas, jovencitos, ya son un poquito ya más, ¿cómo se les puede llamar? Mecánicos, ¿no? Por eso que no estoy siendo tan enfático con estos problemitas de aquí. Ejercicios propuestos. Problema número 1 es la letra A. Problema número 2, la letra A. 3, la letra A. 4, la letra A. 5, la letra A. 6, la letra A. 7, la letra A también. ¿De acuerdo, jóvenes? Nos vemos en la próxima clase. Un abrazo para todos ustedes. Cuídense mucho.